Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Vamos a terminar la tarde después de la conferencia que dio el profesor José Manuel de Amo con la presentación de este libro, de este magnífico libro. Bueno, doy las tardes, aparte de los hijos del rock and roll, que se me había olvidado a quienes están aquí, que nos siguen en streaming, tanto en España, en Europa y en América, Estados Unidos, América del Norte, América Central y América del Sur. Así que ya dando la bienvenida a todo el mundo, debo decir que yo estoy bastante emocionada por este libro, pero como me toca hablar al final, no quiero adelantar nada porque hay antes personas que tienen muchísimo que ver con este libro, ¿no? En primer lugar, le doy la palabra a José Manuel de Amo. Muchas gracias por venir, muchas gracias por presentar el libro y darnos una visión sin duda inteligente, porque precisamente José Manuel, en no pocos de sus ensayos, lo que ha hecho es ampliar el canon, que es tan necesario, ¿no?, dentro de la literatura infantil y juvenil. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Yo, en primer lugar, a mí me gustaría felicitar de forma efusiva a los editores de este monográfico, a Ramón, a Mónica y a José, porque, a ver cómo lo digo, en realidad están presentando un texto que para mí es único, y ahora les explico el porqué. Único, novedoso y en gran medida original. Novedoso y original en el ámbito de la educación literaria. ¿Y por qué? Porque yo creo que es el primer gran intento serio, aparte de lo que se hizo en la educación literaria de Bombini con la literatura argentina o con la enseñanza de la literatura argentina, porque ha venido a rellenar o a completar un hueco que tenemos dentro, un hueco epistemológico en el ámbito de la didáctica de la literatura. Y me explico. Muchas veces, desde el punto de vista de la didáctica, estamos muy concienciados del concepto de la práctica, pero no desde el concepto de construir teorías o construir el conocimiento desde las tradiciones literarias latinoamericanas. Es decir, tenemos mucho trabajado sobre enfoques de la enseñanza de la literatura, pero no sobre la literatura latinoamericana. Y a mí me parece que es, en primer lugar, el gran intento por abarcar este apartado, que yo creo, desde mi punto de vista, que la formación, cuando hablamos de formador de formadores, creo que el gran escollo que tenemos en la formación es la formación poco desarrollada en el ámbito de la literatura hispanoamericana, ¿sí? Sobre todo por ese concepto del que yo les hablaba antes, del concepto del canon de aula. Está muy claro, todos tenemos muy claro el concepto literario, del canon literario, y la expansión de ese a partir de los estudios filológicos, pero cuando hablamos del listado de obras que los profesores utilizan en clase para la formación del lector, es cuando empezamos a tener agua con respecto a la literatura hispanoamericana. ¿Por qué? Porque desde los contenidos curriculares en el ámbito peninsular nos damos cuenta de que la literatura hispanoamericana no existe. La invisibilidad de tradiciones literarias vastas, ricas y poderosas, y que nosotros de un plumazo nos las hemos quitado dentro del ámbito del currículo, ¿no? Del currículo de primaria, del currículo de secundaria, incluso del currículo de universitario. Tienen una gran suerte vosotros, los alumnos de Alicante, porque tenéis a unos señores que han hecho todo lo posible para que la literatura hispanoamericana sea el gran eje que vertebra la filología en Alicante. Pero
con respecto a otras zonas o con respecto a lo que les decía al currículo de secundaria es absolutamente vacío. No tenemos, se deja a criterio de los gustos del docente cuando hablamos del canon de aula, y ese canon de aula viene determinado por esas deficiencias que tienen los formadores a la hora de formarse como lectores en ese ámbito, ¿no? Y por eso yo les decía que para mí me parece fundamental este libro. Es un libro que por lo menos está trazando el inicio de una línea de investigación que va a ser muy fértil, y que es esta, el de poder ensanchar el canon curricular, que no solamente es literario, desde las grandes tradiciones literarias de lo latinoamericano, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho una frase que dice Carmen en el prólogo sobre ofrecer un canon plural, pero un canon plural, yo le añadiría un canon de aula plural también, que robustezca tanto esa formación lectora como esos horizontes lectores de los que habla también. A mí hay un apartado que me gusta mucho del epílogo que hace José Carlos, que es que cuando él habla de, bueno, yo voy a hablar de mis primeras lecturas hispanoamericanas, ¿no? Como una especie de educación sentimental. Y estoy completamente de acuerdo, y además he revivido muchos aspectos de los que creo que la mayoría, no sé si lo han leído o han tenido la suerte de leerlo. Pero luego pienso en ese aspecto que también he comentado en la clase anterior, que era que muchas veces él ya estaba enfermo de literatura cuando comenzó esas lecturas hispanoamericanas dentro de su educación sentimental. Pero cuando leemos informes de investigación donde nos dicen que es el núcleo de las experiencias lectoras de los jóvenes más de primaria y de secundaria se circunscriben única y exclusivamente al canon de clase del profesor o profesora de turno, pues nos damos cuenta de que si no existe esa formación, las experiencias de los jóvenes es nula, ¿no? Y a mí eso es una cosa que me aterra, en el sentido de que es verdad que nosotros ya estamos la mayoría enfermos de literatura, como diría Vilamartas también, pero en el caso de los pobres jóvenes que se enfrentan a una formación lectora y que carecen de esta literatura latinoamericana o hispanoamericana, pues a mí me parece que tenemos que replantearnos mucho el currículum en ese sentido. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que este monográfico está reivindicando ese espacio descuidado que hemos tenido con respecto a la literatura hispanoamericana. Y bienvenido sea como agua de mayo un trabajo de esta envergadura, ¿no? En principio, yo creo que cuando terminen los demás seguimos conversando, ¿sí? Pues estupendo, muchas gracias, José Manuel. Y ahora le voy a dar la palabra a José Carlos Rovira, que como sabéis es profesor de esta universidad y además que ha sido maestro de quienes estamos en esta mesa, digo la parte alicantina, claro, de muchísimos de los autores que participan también en este libro, y él nos enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo a amar de una manera especial la literatura latinoamericana, ¿no? Y estoy segura que mi amor por esta literatura no hubiera sido el mismo de no haber coincidido en el camino con José Carlos Rovira y que me diera clases y aprender tantísimo, ¿no? Como decía, no pocos de los que participan aquí han bebido de su enseñanza. Además, hay un gesto muy bonito por parte de los editores de este libro y de alguna manera muy sorpresivo. Bueno, por lo menos fue sorpresa para mí, ¿verdad?, que conocía el libro, sin embargo, no sabía de una dedicatoria que me voy a permitir leer
porque es muy emocionante, ¿no? A José Carlos Rovira y a Carmen Alemán, maestros del hispanoamericanismo en España. Da gusto saber que al menos aquello que hemos explicado ha tenido su mayor o menor trascendencia, y sobre todo haber tenido a un maestro como José Carlos Rovira. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Después de... Perdón. Aparte es que, discúlpame, aparte él cierra el libro, el epílogo del libro lo escribe José Carlos, como ha mencionado también José Manuel. Bueno, buenas tardes. Después de lo que ha dicho Carmen y también la referencia a José Manuel del Amo, le agradezco muchísimo. Efectivamente, el libro se cierra con un trabajo que es un desahogo sobre el tiempos de lectura, no infantiles, sino juveniles, pero en fin, hablo de los 16 años, y agradezco a Mónica, a Ramón, a José la invitación para cerrar el libro. Y además fue parte de un seminario que di, y ahora haré referencia a algún tema. José Rovira me ha dicho que hable 5 minutos, porque sabe que yo puedo ser pesadísimo, y entonces voy a hablar entre 5 y 7 minutos. Como presido la mesa, tú me tienes que hacer caso a mí. Ya. No, de manera que puedes hablar todo el tiempo que quieras, José Carlos. Bien, como ya he dicho, enhorabuena a los editores, a todas y a todos los que colaboran, y a Carmen, que hace el prólogo. Y gracias de salida, muchas gracias emocionadas por la dedicatoria de este libro, que es un libro que creo que representa mucho, ya lo ha dicho José Manuel del Amo, en primer lugar porque es una demostración de un trabajo que desde la Facultad de Educación se está desarrollando desde hace tiempo, y significa, como ya se ha dicho, voy a repetir lo que ha dicho José Manuel, la extensión de la literatura hispanoamericana al canon formativo curricular de los futuros profesores, los futuros profesores que van a enseñar lengua y literatura. Yo creo que lo más importante es que además es un libro que entra en el ámbito de la literatura y la didáctica, diciendo una calificación que no puedo explicar porque sería larguísimo, luego en el coloquio lo hablamos, pero de la literatura y la didáctica en serio, porque también ha habido una literatura y una didáctica que a mí, al menos en algunos extremos, me parece que no procedía de esa palabra de seriedad que en todo caso significa lo que este libro ha construido. Como profesor de literatura hispanoamericana en esta casa, señalo la satisfacción por este trabajo. Mi predecesor en literatura hispanoamericana, que era catedrático de la Facultad de Educación, don Manuel Moragón, estaría contento, él ha fallecido hace muchos años, y estaría contento porque en todo caso cumple una fusión que él también personalmente intentó desarrollar. Es decir, él era profesor de literatura hispanoamericana y daba al mismo tiempo clase, era catedrático de la Facultad de Educación. El epílogo, no voy a hablar mucho sobre él, pero en todo caso procede de algo que es importante. Yo fui 10 años profesor de bachillerato, volviendo de un país que era Italia, donde había estado de lector, y fui 10 años y recuerdo esa sensación extraña de que se había formado por ejemplo, con Roberto Pauli, que era uno de los grandes peruanistas, y entonces, a la literatura hispanoamericana no existía, y existía en Preu, lo que entonces era Preu todavía, luego COU, que existía en algún tema final que podía ser, pues, yo qué sé, un tema perdido dentro de un temario, y eso era todo el currículum de literatura hispanoamericana. Y yo recuerdo que, bueno, pues yo por una serie de cuestiones que las cuento ahí, si son verdad o no, no voy a decirlo, pero en fin, en todo caso, por una serie de cuestiones, me había encontrado con la literatura hispanoamericana desde muy joven.
Yo creo que luego el libro, con la idea de retos en la formación lectora, es una contribución especial a algo al que mi querido amigo y colega Teodosio Fernández y yo nos hemos dedicado siempre y hemos insistido siempre. Nuestro papel como profesores ha sido enseñar a leer. Lo único que hemos pretendido ha sido enseñar a leer, es decir, enseñar a leer quiere decir, nuestro método realmente ha sido la práctica de lectura que nos va a llevar a mundos insospechados, a relaciones nuevas, a identificaciones culturales imprevistas y a una comprensión del texto que nos identifique ya con ese texto para el presente, para el pasado y para el futuro. Yo creo que esa lección de enseñar a leer es una de las, podríamos decir, claves principales de todos los trabajos que están en este libro. Plantear la lectura como el elemento formativo principal. Yo con mis queridos, tengo algunos amigos en teoría de la literatura, pero siempre les planteo que determinadas cosas, para mí los mundos posibles son mundos lectores, es decir, son lecturas. Y en todo caso, pues siempre planteo que el método principal es la lectura y la comprensión del texto. Y ese es nuestro papel de profesores de literatura en esta universidad. He recordado estos días a un querido amigo que escribió un libro que me interesó sobremanera, el lector literario del amigo desaparecido en el 2018, Pedro Cerrillo, quien fue en todo caso uno de los puntales, si no consigo abrir la hoja va a ser uno de los puntales de la reconversión de la didáctica a través de su centro también, del Centro de Formación sobre Literatura Infantil y Juvenil, fue uno de los puntales de la reconversión de la didáctica de la literatura en lo que he llamado didáctica en serio y literatura en serio. Por simplificarlo, he dicho ya, el cambio desde otro panorama. Utilizo una frase de Pedro Cerrillo que definía la nueva realidad recordando yo sus palabras. Decía Pedro: la literatura nos hace ver lo que otro puede haber sentido, pero también sentir aquello que otros nos están enseñando. La literatura puede unir realidad y ficción, pasado y futuro, vida y muerte, silencio y ruido, cielo y tierra, viento y calma, blanco y negro, a fin de cuentas, las contradicciones, antítesis y paradojas de la vida misma. Yo creo que el libro que presentáis, Ramón, Mónica, José, es una demostración de todo lo que permite unir a la literatura con un lector, con lectoras y lectores despiertos, interesados, ávidos de conocer y de leer todo lo posible, con avidez extrema para conocer y explicar lo que vamos entendiendo en el universo literario, en el que además, al optar por la literatura hispanoamericana, ese atlas de literatura hispanoamericana que propone José Manuel del Amo curricular, al optar vais a descubrir conceptos, geografías, culturas, palabras que son imprescindibles en nuestra lengua, porque significan además una gran riqueza, para mí la mayor riqueza desde el siglo XX en la creación de la lengua, de la misma lengua. Bueno, agradezco la invitación a colaborar tanto en los seminarios, estoy dispuesto a colaborar en lo que me pidáis, por supuesto, también en vuestro volumen. A fin de cuentas, mi colaboración y quizás el sentido último de mi vida profesional ha sido intentar enseñar cómo se sube una escalera, pero no una escalera simbólica, es decir, atención, no hablo de escaleras simbólicas, hablo de esa escalera cortazariana que el cronopio mayor de todos los cronopios, Julio Cortázar, nos enseñó hace mucho tiempo. Y yo creo que propondré
un congreso próximo sobre cronopios y cronopias, o sea, que puedan participar cronopios y cronopias, incluso alguna esperanza por ahí perdida pueda participar, y desde luego no entrarán los famas, ninguno. Gracias. Bueno. Muchas gracias, José Carlos. Está bien eso de proponer. Una de las cosas, bueno, la mayoría conocéis a José Carlos Rovira, pero una de sus cualidades, que a veces no se convierte en tal, es organizar siempre. Su cabeza está siempre pensando en qué organizar. Gracias a él se han organizado cientos y cientos de actividades sobre literatura latinoamericana en esta universidad. Así que una más, ¿no? Se propone una más. Bueno, como ya ha dicho José Carlos, los editores de este libro son el profesor Ramón Llorens, Mónica Ruiz Bañús, que está aquí presente, y José Rovira Collado. Dos de ellos han sido alumnos míos, en el caso de José y de Mónica. Los tres han decidido que fuera Mónica la que de alguna manera resumiera cuál ha sido un poco el proceso y a lo mejor quizá por qué se les ocurrió escribir este libro que, como ya se ha dicho, es tan necesario, ¿no? Me alegra mucho que sea Mónica quien tenga la palabra, porque es una persona, una exalumna, una antigua alumna a la que quiero muchísimo, y me parece que tiene un potencial y una inteligencia que darán que hablar, y ya está dando que hablar. Así que muchas gracias, Mónica, a José y a Ramón por también haberme invitado a participar en este banquete literario. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y todas, también a los que nos están siguiendo por streaming desde la otra orilla. Un poco como ha dicho Carmen, pues yo hablaré en nombre de los tres editores, por cuestión de espacio. Yo creo que para que la mesa tuviera paridad, pues me ha tocado a mí. Voy a hablar un poco, como digo, en representación del profesor Ramón Llorens y del profesor José Rovira, compañeros de lujo en la edición de este libro, y también compañeros en otras muchas iniciativas que estamos intentando llevar desde la Facultad de Educación para llevar la literatura hispanoamericana a las aulas, gracias un poco a esta colaboración entre el Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti, el Departamento de Innovación de Información, que también nos apoya siempre cuando decidimos hacer estas iniciativas. Pues a mí me toca un poco contar un poco cómo surge el libro y también los agradecimientos. En primer lugar, pues agradecer al profesor José Manuel de Amo que haya venido desde Almería a estar aquí presente. La verdad que tenemos un poco ya de retomar las actividades presenciales, estamos un poco todos hartos de la virtualidad. Y yo le decía, que él no se lo cree en broma, que él fue un poco inspirador de este monográfico, ¿no? Yo voy a contar un poco por qué. El monográfico surge un poco de los seminarios que estamos organizando desde hace 5 años, en colaboración, como he dicho, con el Centro Benedetti y el Departamento de Innovación e Información de la Facultad de Educación, que se titula La literatura hispanoamericana en el aula, nuevas propuestas didácticas, ¿no? que surgen un poco de esa idea de llevar la literatura hispanoamericana a las aulas. Llevamos ya 5 seminarios. En el primero invitamos al profesor José Manuel de Amo a que fuera a la conferencia inaugural, y él dijo una conferencia que yo todavía la recuerdo, ¿no? que nos habló de nuevos horizontes lectores, apertura del canon escolar, y dijimos, esto es lo que nosotros queremos hacer. Por lo menos yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, agradecemos a José Manuel que está aquí, y aunque no se lo crea, fuiste inspirador de los seminarios también del libro. Para mí es un honor compartir mesa con quien han sido tus maestros, pero también es un poco de pánico escénico estar aquí con tus maestros, pero evidentemente agradecer al profesor José Carlos Rovira sus palabras. Yo creo que nos acercó a los 3 editores a la literatura hispanoamericana. Alguno lo tenía en vena, uno de los editores, por cuestión genética, y le agradecemos mucho su prólogo. Y también de modo especial a la profesora Carmen Alemán, que fue un poco nuestra agente literaria. Yo creo que gracias a ella conseguimos que la editorial Visor, una editorial de tanto prestigio, nos publicara este proyecto. Así que, de modo especial, porque la admiro y la quiero infinito, pues yo personalmente le agradezco. El libro nace de una necesidad que nos planteamos desde el área didáctica de la literatura de la Facultad de Educación,
que era plantearnos si tenía sentido la educación literaria en las clases universitarias, en las clases de primaria, en las clases de secundaria, sin incluir lecturas de América Latina. Pensamos que era una reflexión que se hacía necesaria y, por tanto, consideramos que había una necesidad de descolonizar, un poco por utilizar la terminología de moda, descolonizar la literatura infantil y juvenil. Es decir, esa literatura que forma parte del actual currículum escolar, descolonizarla para formar a un lector del siglo XXI que fuera capaz de alzar la mirada a imaginarios culturales transnacionales. Consideramos que la selección de estudios que hicimos querían subrayar una urgencia que existía y que nosotros detectamos como editores, que era que existía una cierta visión estrecha y hegemónica de la enseñanza de la literatura en las aulas. Y queríamos un poco que los estudios mostraran una nueva perspectiva que ampliaran los horizontes lectores de las aulas. Como editores, la verdad que estamos muy contentos por los autores que colaboran en este libro. El volumen se abre con 2 trabajos introductorios, que son 2 trabajos panorámicos, con el que pretendíamos un poco introducir al lector en esa reflexión de plantear la educación literaria también mirando hacia América Latina. En primer lugar, se introducía el trabajo de Jaime García Padrino, es catedrático emérito de la Universidad Complutense y, sin duda, es el referente sobre los estudios de literatura infantil y juvenil de América Latina y en América Latina, y la verdad que fue para nosotros un lujo que nos dijera que sí a participar. Y el otro trabajo introductorio es el que presentan Sergio Andricain y Antonio Orlando Rodríguez, que son los creadores de la Fundación Cuatro Gatos, ¿no? Que también es otro referente en la literatura infantil y juvenil desde Miami en todo lo que es la literatura en español. A continuación, ya los trabajos se suceden en orden alfabético e intentamos combinar trabajos de todos los géneros, propuestas didácticas que vinieran desde el teatro, desde la poesía, desde la narrativa, y también otras propuestas que sirvieran para fomentar el hábito lector, como por ejemplo el trabajo de Paola Madrid, que está aquí sobre los clubes de lecturas, trabajos diversos que contribuyeran a presentar propuestas didácticas que reflexionaran en torno a esa idea de ampliar el canon. También consideramos que era una parte esencial y también pensamos que era interesante finalizar el libro con la entrevista a 2 escritoras, ¿no? Y agradecemos también a la escritora mexicana Cecilia Udave y a la escritora argentina Ana Briasua que se prestaran a ser entrevistadas, a publicar sus entrevistas también en el libro en forma un poco también de epílogo, porque nos abrieron su universo literario infantil y juvenil, su proceso creador, sus técnicas para fomentar la lectura, y también consideramos que esa aportación del libro también termina de enriquecerlo. Como ya he dicho, el libro surge un poco de esos seminarios que llevamos organizando desde hace 5 años en la Facultad de Educación acerca de la literatura hispanoamericana en el aula, que empezamos el primero hace 5 años, pero bueno, ya tiene una trayectoria y ya cada vez pues va participando más gente. Y un poco ese fue el origen del libro, que promete segunda parte. Ya avisamos que ya estamos en proceso de sacar un segundo monográfico. Y pues nada, entonces, en definitiva, yo creo que estamos pues, agradecidos infinitamente a todos los colaboradores y de modo especial pues, a las personas que dedicamos el libro, ¿no? Ya lo hemos dicho, al profesor José Carlos Ravira, a la profesora Carmen Alemán. Yo creo que ellos abrieron, a los que hemos sido sus alumnos, nos abrieron los horizontes lectores a muchos de los que participamos en este libro, y ellos, gracias a sus enseñanzas, nos permitieron que ahora nos estemos reflexionando y pensando, a los que trabajamos en la Facultad de Educación, de que no hablemos de literatura española en las aulas, sino de literatura en español en las aulas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Y ahora me toca a mí, digamos, cerrar, aunque después si alguien tiene alguna pregunta también, creo que vamos bien de tiempo. Agradecer al Centro Benedetti, ahora que hace un ratito entró su directora, que estaba en clase, que nos haya cedido este centro que queremos tanto, ¿verdad? Hablando a propósito de Cortázar, pues que estemos aquí y que podamos presentar este libro que ya promete segunda parte,
O sea, como ven, tengo unos compañeros y compañeras de mesa muy, muy trabajadores, ¿no? Que ya están pensando en el siguiente libro. Bueno, decía al inicio que para mí es muy emocionante presentar este libro por muchísimos motivos. No me gustaría dejarme ninguno, pero así que voy a seguir desde la portada hacia el interior, ¿no? Hemos hablado de los tres editores. Tanto Mónica como José fueron alumnos míos, excelentes alumnos, y Ramón Llorens nos conocemos desde hace muchísimos años, y además que entramos al mismo tiempo en la universidad y dimos clase en el antiguo magisterio y facultad de educación. Yo me vine para filología y él se quedó allá. Y bueno, por eso a mí este tema de la educación literaria me sigue interesando tanto, y también esa necesidad de incluir a América Latina en ese previsible canon, ¿no? Les agradezco, por supuesto, que pensaran en mí para escribir la introducción, el pórtico celebratorio, que lo llamo yo, no sé, y también de alguna manera colaborar, como decía, como agente literaria, pero eso tiene poco que ver, porque a Chus Visor, si no le gusta el libro, no lo publica. De manera que yo hablé con él, le presenté, le dije cuáles eran las características de este libro, y que además era un libro que se podía vender mucho, y eso a Chus le gusta, le encanta, ¿no? Les decía también al comienzo, y para redondear un poquito más, que aquí participan muchos que han sido alumnos míos, ¿no? Lo cual me da mucha ilusión poder decir esto, y además en este lugar, porque estoy mirando al público y la mayoría también han sido alumnos y alumnas mías, ¿no? Entonces me llena de emoción poder hablar ante recientes alumnos, de alumnos que fueron hace unos años, ¿no? Alumnos míos, y que hayan llegado a tener esa presencia ya en la Universidad de Alicante, y que sus publicaciones empiecen a ser reconocidas en no pocas partes, ¿no? Yo creo que eso enorgullece a cualquier profesor, o a mí por lo menos me enorgullece. Estaba pensando en el poema Educar, de Gabriel Celaya, que a pesar de que sea muy conocido, yo cuando lo leo me sigue emocionando, porque aquellos que nos dedicamos a la docencia, a dar clases, ver a esos alumnos que un día ya toman sus riendas, y entonces digamos que un poco ya desde la orilla los ves, ¿no? Cómo navegan, y con muchas más alas de las que seguramente habré navegado yo, y eso me produce muchísima emoción, ¿no? Una emoción ver que escriben trabajos tan inteligentes, tan sumamente preparados, con esa preocupación que de alguna manera intentamos sembrar José Carlos y yo, digo porque somos los más mayores del grupo de Hispanoamericana, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, que ese amor hacia la literatura latinoamericana que intentamos transmitir en las clases, pues se vea en este libro, un libro que sin duda llena un espacio que, como muy bien ha dicho José Manuel, estaba vacío, y hay que ir rellenando. Este es un primer pilar, pero seguro que vendrán muchos más, y tendremos también una idea a la que siempre debemos aspirar, y es a la literatura escrita en español, sea en esta parte de la orilla o sea en la otra, ¿no? El llamado territorio de la Mancha, del que muy acertadamente, este sí era un buen agente literario, aparte de escritor, pensó Carlos Fuentes a final del siglo pasado, del siglo XX, hablando de ese espacio, ¿no? en el que se habla español. Yo ya voy a terminar. Mi más profundo agradecimiento, mi más profunda admiración de ver a quienes forman parte de este libro. También agradezco a los que no han sido alumnos, por supuesto que sí, ¿no? Pero permítame que sea
que incida sobre todo en esa emoción de pensar que en estas mismas páginas pues están ellos y estamos nosotros también. No me resisto a terminar con una frase que inicia el último párrafo del libro, y es que es una frase que creo que me quedó bastante bien, por eso quiero leerla, y además, sobre todo, porque creo en eso que digo aquí. Larga vida a esta generación tan preparada, a todos aquellos que con insistencia y frente a otros cánones impositivos lograron crear puentes, formar islas que hoy pretenden ser continente. Muchísimas gracias por este libro. ¿Hay tiempo para alguna pregunta o alguna cuestión? Yo mientras simplemente es constatar un hecho, que te miran con arrobo tus estudiantes. Qué envidia me han dado. Eso es porque les canto en clase. No, y porque saben que les quiero, ¿verdad? Sí. Yo no he entendido mucho la pregunta, no sé si dices que qué criterios para unificar las dos literaturas. Pues, en principio, pues nosotros, por ejemplo, yo te hablo más desde la parte de la Facultad de Educación, del trabajo que intentamos hacer con nuestro alumnado, y luego mis compañeros si quieren contestar. La idea es no diferenciarla, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que en el canon escolar de lecturas haya literatura en español. Nosotros, por ejemplo, las lecturas de primaria, tanto el álbum ilustrado o narrativa infantil, lo que pretendemos es hacer una nómina de autores en la que no siempre, por ejemplo, esté Gloria Fuerte y estén los mismos autores, sino que se abra muchos autores de América Latina. Pues hemos tenido a María José Ferrada, Cecilio Dave, que son autores puntales. Entonces yo creo que esa diferenciación es la que estamos intentando que no se haga, y a abrir el canon escolar a literatura en español, por lo menos en las aulas de primaria y de secundaria, ¿no? Que es un poco lo que nosotros pretendemos más desde la Facultad de Educación. Yo no sé si Ramón o José queréis aportar. No sé si he entendido la pregunta. O sea, nosotros, en principio, los criterios no son esos. Los criterios serían simplemente la calidad estética, otros criterios de selección, ¿no? Cuando aportamos unos criterios, pues sería autor, que tengan premios, criterios de calidad estética, pero que no se haga esa diferenciación entre español y hispanoamericana, sino que en las aulas haya literatura en español, sin diferenciar. No sé si José Manuel o José Carlos. Yo quería solamente una cuestión que es importante. Desde el punto de vista histórico, las literaturas aparecen fundidas al principio, es más, la literatura hispanoamericana en la colonia surge de una profunda imitatio a la literatura que se está haciendo aquí, con una diferencia esencial que aquí también siempre, ella fue una de las primeras personas en trabajarlo aquí, que es lo prehispánico. Lo prehispánico era, lo precolombino en definitiva, era una tradición que no existía, que fue destrozada por la conquista y también por una parte de la conquista reconstruida, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y luego llega el siglo XIX, América Latina mira a Francia sobre todo y a otras literaturas europeas, hay una diferenciación profunda, pero durante el tiempo de la colonia hay pero al mismo tiempo, bueno, eso sería largo, pero al mismo tiempo aparece un fenómeno cultural que es el criollismo, que es lo que va generando la literatura latinoamericana también en la colonia, hispanoamericana también en la colonia, con diferenciación. Eso sería un poco las grandes líneas. El siglo XX ya hay una diferenciación profunda con una unidad esencial, que es la de la lengua, es decir, pero una diferenciación profunda cultural. No sé si contesto a lo que también preguntabas desde otro lado. José Manuel quiere decir.
La cuestión, en el fondo, no es cómo se organiza el contenido curricular, si por hitos de la historiografía literaria, sino lo que este libro viene a determinar es esa necesidad de la revisión, ¿no? De la revisión de los mecanismos de confección del propio canon de aula vinculado a estas tradiciones literarias que llamamos literatura en español, como han comentado ellos, ¿no? Y que no es tanto, pues eso, lo que decíamos, la organización de los contenidos en función de los hitos de la historiografía, sino que tienen que ver, pues, con esa concepción de apertura, de diálogo entre el discurso literario con otros tipos de discursos culturales y que dialoguen con otras realidades diferentes o, como lo decía muy bien Mónica, descolonizada, ¿no? Es decir, que dejemos ya de pensar en que lo español de España es el ombligo del mundo dentro del ámbito curricular, ¿no? Porque somos una mota en el aire dentro de esa vasta literatura en español, de ese territorio de la Mancha de la que hablaba Carmen, ¿no? Hola, vale. Yo siempre lo relaciono todo con mi trabajo y lo mío es una pregunta sobre la segunda parte, porque no sé si en el primer libro lo tratáis, casi petición. Si pensáis a abarcar el mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera. Porque a mí, porque a mí me interesa mucho, yo siempre digo, yo soy profesora de español, no soy profesora de español para extranjeros. Es enseñanza de español como lengua extranjera porque el español es un idioma que España se queda ya corta, ¿no? Entonces lo estoy relacionando todo con ese mundo y cómo me cuesta muchas veces llevar la literatura en español a mis alumnos. También depende de dónde sean, ¿no? Pero entonces me interesa mucho el ámbito de la adaptación de la literatura al mundo de L. Bueno, pues la verdad que sí que en el segundo monográfico que estamos pensando sí que van a haber dos trabajos, uno de una profesora de Almería, de Margarita Asensio, en la que sí que se contempla la literatura hispanoamericana en el aula de L. Eso el profesor José Rovira intervino hace 2 seminarios de su experiencia de trabajar con la literatura hispanoamericana en las aulas de Italia. No sé si... Me refiero que él fue el que presentó el trabajo en el seminario sobre eso, pero vamos, que sí que vamos a incluir 2 trabajos dentro de los capítulos, uno sobre una experiencia de trabajar literatura hispanoamericana en Jordania y otro de trabajar en aulas italianas. O sea, que sí que se contempla porque intentamos un poco ampliar las experiencias educativas y en el aula de L, por ejemplo, hay algunos estudios que se constata que hay mucha más presencia de literatura hispanoamericana que en las aulas de primaria o de secundaria. Entonces, en eso sí que hemos tenido algún congreso que nos han invitado, entonces sí que hay... En aula de L gana mucho más la literatura hispanoamericana que la literatura española. En ese sentido, es decir, está mal citarse a uno mismo, ¿no? Pero una investigación de 2004, pues había una comparación de manuales de libros de texto de secundaria con libros de texto de L y había mucha mayor presencia de literatura hispanoamericana en los libros de L. En los libros en España no... Bueno, aparte con el último currículum también desaparece todos los problemas. Pero bueno, yo lo que quiero aprovechar es a la profesora Ruiz Bañuls y también está por ahí el profesor Sebastián Miras, que dentro de esos seminarios, como ya ha dicho la profesora Carmen Alemán, la importancia del alumnado, pues hay siempre una sesión para TFGs y TFMs. Así que si estáis interesados en este tema, aquí tenéis, bueno, también está el profesor Llorens, estoy yo, estamos otros profesores del máster, pero si queréis trabajar estos temas, pues ahí ya sabéis a quién tenéis que elegir. Ya. Hola. Pues a ver, yo aplaudo muchísimo la iniciativa, pero ¿cómo no la voy a aplaudir si soy mexicana? No es una tontería no hacerlo. Pero porque yo creo que, a ver, es que a mí me parece que los programas que he visto y de lo que me he enterado son súper ombliguistas. O sea, somos millones, casi 500 millones de hablantes del español y de pronto no estamos viendo hacia lo que está pasando en el español en Estados Unidos, el español en México, en Argentina. O sea, quiero decir, hay un montón de cosas que yo creo que pueden enriquecer muchísimo la visión de los alumnos en nuestras aulas, ¿no? Pero es evidente, o sea, hasta me da tristeza
que un chico de secundaria no tenga acceso a los cuentos de Macedonio Fernández, de Horacio Quiroga, ¿no? O sea, en realidad, y claro, yo, habiendo crecido también con libros, porque es cierto que también tiene que ver con mercados editoriales y que estaba muy presente la literatura española en mi adolescencia en México, pero a mí no me pasó nada por leer el Mío Cid, no me pasó nada no me imagino un niño español leyendo La Araucana, no pasa nada, ¿no? O sea, no hay problema. Pero a lo que me refiero es, a nadie no es ni inaccesible, no es que no puedan conectar. A mí no se me caen las manos de darle un libro, una novela juvenil de una chilena a un niño español. Yo creo que tiene las competencias para entenderlo, y si no, para eso estoy yo como mediadora de lectura, para que le llegue, ¿no? Entonces, pues nada, probablemente me verán en sus seminarios. Y muchas gracias. No, pues en ese sentido, por eso nosotros decimos que es tan importante estos seminarios en la Facultad de Educación, ¿no? Porque en realidad estamos formando a los mediadores lectores, ¿no? Entonces, impartimos sobre todo para nuestro profesorado, para nuestro alumnado del grado de primaria, los que van a ser maestros y maestras, y para nuestro alumnado de máster, porque luego en realidad el canon de lectura escolar lo establece el maestro en el aula. Entonces, el papel del mediador lector es esencial. Entonces, por eso un poco los cursos y nuestros seminarios van enfocados, por eso no los abrimos a alumnados de filología, sino que es al alumnado de la Facultad de Educación y alumnado del máster, que va a ser el mediador lector, que va a poner en su canon de aula lecturas de América Latina, no La Araucana, pero sí a María José Ferrada, por ejemplo, o a Cecilia Udave. Gracias. Yo les he comentado antes que vengo de Brasil, y una de las cosas, bueno, de las quejas que tenían los brasileños estaban todos encantados, entre otras cosas, de que Bolsonaro desapareciera, y era porque Lula había hecho una política bestial con el español que nadie de los españoles le hemos agradecido todavía. Lo iban a convertir en la segunda lengua del país, hasta que vino ese señor innombrable. Entonces ellos decían que la gran queja que tienen, por ejemplo, con el Instituto Cervantes, es el monopolio peninsular que tienen con la modalidad lingüística del español, que es obligatorio incluso para los exámenes, incluso para los modelos de libros de texto, incluso para los fragmentos de textos literarios que introduce. Entonces, pues esto es todo el rato lo mismo. Es decir, hasta que no entendamos que hay que abrir hay que ensanchar el canon, pues seguimos todavía mirándonos al ombligo. Bueno, pues yo creo que ya es hora de ir cerrando, ya son casi las 8. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar, y enhorabuena a los editores de este libro y a todos los que han participado. Así que hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches.